El punto es que de alguna manera tendemos a esa superpoblación, a esa tendencia a sobreabundar y a sostener transacciones que jamás van a poder ordenarse, comprenderse y muchas veces ni siquiera aplicarse, ni recordarse. Hay tantas políticas, procesos, normas, protocolos, etcétera, que la gente ni siquiera tiene, no solamente recuerdo, no tiene ni siquiera conocimiento de ese tema. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que provoca ese exceso de tanto? Y una de las cuestiones que provoca ese exceso de tanto es que no permite el desarrollo de las personas desde el talento, desde la iniciativa. Si ustedes se ponen a analizar por un segundo, una de las condiciones básicas y más importantes que tiene justamente el talento es la iniciativa. Por eso hay tan poca gente que tiene iniciativa. Ahora, cuando nosotros con esa iniciativa comenzamos y arrancamos con toda esta historia y nos enfrentamos a un cúmulo de transacciones superpobladas, de un montón de interacciones que no tienen sentido y un montón de condiciones más, nos enfrentamos a un conjunto de límites que de alguna forma son tolerados y admitidos por la organización. Es decir, cada recurso innecesario, cada transacción innecesaria, cada paso innecesario es tolerado y admitido por la organización. Por lo tanto, uno cuando quiere tener una iniciativa, apela a encontrarse con al menos dos situaciones. Puede haber muchas más, pero al menos dos. Una es como una suerte de dualismo. Una está en el caso de todo lo que es innecesario, pero que está permitido. Y por el otro lado, todo lo que es necesario y a veces no está permitido. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué lo necesario no está permitido y lo innecesario sí está permitido? Porque lo innecesario nace desde el ocultamiento, nace desde la transacción de unir dos recursos o un conjunto de personas, etcétera, que naturalmente estaban atomizadas, es decir, estaban separadas y fueron buscando formas de ir enlazando punto por punto. Por lo tanto, ese enlace se toma como una cuestión necesaria para la organización, aún siendo costoso, aún siendo ineficiente, aún siendo una condición que podría erradicarse de la organización. Por el otro lado, tenemos lo que es necesario, pero que la estructura todavía no permite. ¿Y qué es lo que no permite la estructura? Y acá viene el otro punto interesante. Todo lo que está fuera de su estructura de causa y efecto. Todo lo que está fuera de lo que es inmediato, todo lo que está fuera de una medición cuantitativa, todo lo que está afuera de ciertas condiciones que le puedan dar control y certeza a la operación. En otras palabras, todo lo que nosotros consideramos una cuestión absurda, loca, insana, no meditada, ¿correcto? Todo lo que pone en riesgo la certidumbre, todo lo que pone en riesgo el control, todo lo que pone en riesgo los sistemas de medición, todo lo que pone en riesgo la continuidad. Entonces, frente a esta realidad, comenzamos a trabajar de una forma absolutamente, les diría, contraria al sentido común. Seguimos manteniendo lo viejo, lo obsoleto y lo inútil frente a la oportunidad, frente a lo absurdo, frente a la iniciativa, frente al talento. Entonces, naturalmente, una organización tiende a ser obesa porque lo primero que mata con todo lo que va construyendo justamente es el talento que se muestra, se define en la iniciativa de la gente. Les diría que el talento casi número uno es la iniciativa en una organización. Y es lo primero que las organizaciones, por esta superpoblación, van tapando. Me tomo unos mates, que es una bebida típica aquí de Argentina, que además está bárbaro con el frío que está haciendo en Argentina. En estos momentos que estamos con 0 grados en Buenos Aires, 1 grado en Buenos Aires, así que vienen muy bien unos mates calentitos. Frente a esta realidad, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en una organización obesa?
Y hoy voy a hacer una introducción a este tema para dejarlo para la próxima reunión. Uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en una organización obesa es identificar las transacciones innecesarias. Y ustedes saben bien que una transacción innecesaria lleva a otra transacción innecesaria para poder sostener la anterior y después otra transacción innecesaria para poder sostener las anteriores. Es decir, que lo innecesario, lo que no tiene sentido, lo que podría erradicarse, lo que podría quitarse, lo que podría directamente diluirse, es el concepto de una transacción innecesaria. La transacción se diferencia de la acción en que la transacción, en general, lo que hace es empujar lo que ya está. Y para empujar lo que ya está, necesito de fuerza. Y para poder necesitar de una fuerza, para que poder empujar lo que ya está, necesito también que alguien vaya cargando ese carro de cosas innecesarias. Por lo tanto, necesito cada vez más fuerza sobre la carga de cada vez cosas más innecesarias. En otras palabras, si vamos cargando de transacciones innecesarias que se cuidan mutuamente, se controlan mutuamente y se van expandiendo mutuamente, cada vez necesito más fuerza que empuje ese carro. Más fuerza son más personas, más recursos humanos, más recursos físicos y otras cuestiones más que en definitiva van logrando que todo se vuelva mucho más lento. La acción es aquella que modifica, es aquella que erradica la transacción. Por eso las empresas en general están llenas de transacciones y tienen pocas acciones. Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué acción están haciendo hoy actualmente? Bueno, estamos haciendo esto y esto. ¿Y todo eso empuja lo que vienen haciendo? Sí. ¿Alguien se puso a pensar cómo reducir, eliminar o encontrar una alternativa para ser cada vez más livianos? No. Y ahí está la acción. La acción es lo que modifica la realidad. La transacción es lo que empuja la realidad actual a un futuro que buscamos que se asemeje lo más posible y si es posible igualar a justamente al presente que vivimos hoy, que no es otra cosa que una consecuencia del pasado. Frente a esta realidad, también tenemos otro punto, que es el pragmatismo. Y ustedes me dirán, bueno, Walter, el pragmatismo es una condición natural de las empresas. Y le digo, sí. ¿Por qué? Porque buscan que todo se vuelva útil. El pragmatismo, el concepto pragmático, es que todo se vuelva útil. Ajá, está muy bien. Pero ahora la pregunta es, ¿lo útil de hoy es un límite para pensar a futuro de una forma diferente para darse cuenta que lo útil de hoy puede ser inútil para mañana? ¿O lo útil está en una extensión histórica de lo que pudo ser, de lo que es y lo que queremos que sea más adelante? Si lo útil es específicamente una herramienta que nosotros atesoramos para seguir apoyándola, para seguir ejecutándola durante el tiempo, entonces estamos en contra de un concepto pragmático. Lo pragmático es experimentar, es innovar, es buscar alternativas, es desestimar todo aquello que no puede servir en algún otro momento, es no atesorar. Eso es lo pragmático. Y fíjense que lo pragmático es producto de un pensamiento absolutamente filosófico. Los primeros pragmáticos fueron los que desarrollaron la teoría pragmática, fueron psicólogos, pedagogos y filósofos. No fueron ingenieros, no fueron contadores, no fueron economistas. Fueron filósofos, psicólogos y pedagogos. Y más que nada psicólogos y pedagogos. Hay alguno que otro filósofo que está dando vuelta por ahí, y en particular arrancando de los 7 sabios griegos que son filósofos presocráticos, ¿correcto? Pero no tiene nada que ver con el concepto que hoy entendemos como pragmático. Como pragmático es hago y obtengo un resultado. Y a veces el hacer y obtener un resultado no garantizan una extensión temporal.
no garantizan que ese asociarse, ese átomo narcisista, yo soy la herramienta, yo soy el método, yo soy la política, la estructura o la descripción de puestos, no garantiza que eso en un futuro naturalmente muera. De hecho, todo proceso, toda herramienta nace para ser desplazada en su muerte. El punto es por qué la hacemos durar más tiempo del que debería durar. Ese es el punto fundamental. Que eso está en contra justamente del pragmatismo y por supuesto que todo eso genera obesidad con un conjunto de transacciones inútiles que no tienen sentido. Por otro lado, tenemos las limitaciones de que tiene todo sistema. Miren, los filósofos cínicos planteaban, entre otras cuestiones, que si alguien quiere desarrollarse realmente, no podría pertenecer a una estructura social que pone límites, en particular una organización. ¿Y dónde ponemos el límite? En el esfuerzo permanente que hacemos en tratar de hacer perdurar lo que no tiene sentido. Ahí ponemos límites. ¿Y el límite dónde está? El límite está en la percepción, en la conciencia que tenemos sobre el otro, sobre la oportunidad. El límite está en el miedo, el límite está en esa condición de rutina, el límite está en esa tendencia que tenemos naturalmente de querer borrar las oportunidades para sostener lo que estamos hoy cómodos, llamado costumbre, llamado ritual, llamado de alguna forma una noción de lo que debería ser correcto. Y lo que debería ser correcto hoy debe ser correcto mañana, pasado y en un futuro determinado. Entonces, la noción de correcto y de la noción de útil reemplaza la noción de oportunidad, la noción de absurdo y la noción de pensamiento. Cuando algo es correcto y algo es útil, desplaza de mí la función del pensamiento. Todo se vuelve pereza de pensamiento. En cambio, la oportunidad, en cambio, lo absurdo, lo insensato, lo loco, lo que no tiene sentido inicialmente, me obliga a pensar. Por eso la inteligencia, justamente una de las condiciones fundamentales de la inteligencia es el desprendimiento de todo aquello que se va acumulando innecesariamente para poder justamente comenzar a tomar otras perspectivas, lo cual no significa olvidarlo, atentos, no significa un desprestigio de la memoria, atentos, significa poner la memoria en un lugar en el cual tengo que buscar inteligentemente discernir si me es conveniente o no me es conveniente frente a esta realidad nueva. El otro punto importante es que una organización obesa tiene el gran problema que pierde de foco la autocrítica. ¿Y cómo la pierde? Se dan cuenta rápidamente en algo. Hay silencios forzados permanentemente y hay también argumentos que van intelectualizando todo para que todo perdure. Buscamos siempre la excusa para que todo perdure, para que todo siga. Buscamos siempre la manera para que esto continúe, aún estando equivocado. ¿Y cómo lo hacemos? Uno de los factores es el silencio forzado. Es decir, lo que provocamos es que la gente no hable, que responda lo mínimo y necesario, adecuado a lo que el otro quiere escuchar y que pregunte lo mínimo y necesario para no molestar al otro en lo que no quiere escuchar ni quiere ser criticado. Entonces, por lo tanto, cuando hay un silencio forzado, la autocrítica no está, no existe, no hay lugar para la autocrítica. Y por otro lado, también quiero comentarles que en innovación, cuando nos paramos en innovación, que es la implementación de una idea en la práctica, decimos que una idea es un concepto perfectible. Es decir, una idea no es un concepto perfecto, atentos, es un concepto perfectible que va desarrollándose en la medida que choca con una realidad
que siempre tiene emergentes, débiles o fuertes, como hablan ahora los filósofos sobre la conciencia y otras cuestiones, de emergentes, débiles o fuertes, en los cuales esos van modificándose, van cambiando. Entonces, yo no puedo, de alguna manera, trabajar sobre una sincronización vinculada al control y a la medición, que es la coordinación, cuando lo que estoy trabajando son sobre emergentes, riesgos, incertidumbres, conflictos y situaciones en las cuales ni siquiera imagino qué va a ocurrir cuando implemento una idea. El punto fundamental de una idea o la belleza fundamental de una idea está en su imperfección. Y es nuestra obligación como innovadores empezar a perfeccionar la idea hasta su máximo nivel de perfeccionamiento, lo cual significa que es su propia muerte. Es decir, cuando llegamos a la perfección de una idea determinada, implica que la idea ya murió y que tenemos que estar buscando otra idea. Entonces, fíjense que el punto interesante en esto no es buscar la idea perfecta. El punto interesante es buscar una idea perfectible que vaya modificando la realidad y que la realidad vaya modificando esa idea bajo una conciencia de análisis permanente hasta darnos cuenta que esta realidad que hemos modificado ya rechaza al concepto que la creó. Y ese rechazo significa la finitud de una idea. Mientras estamos en todas estas características y en estas situaciones que les acabo de mencionar, comenzamos con obesidad organizacional. Tenemos una organización donde prioriza lo inútil, lo viejo y lo obsoleto sobre el pensamiento, las ideas y la reflexión. Y por lo tanto, prioriza el matar el talento de la iniciativa frente a una organización que quiere no ser obesa, que prioriza el talento de la iniciativa para seguir adelante. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden de apretar la campanita como para que en los próximos videos ustedes se enteren de lo que vamos a hacer. Y la semana que viene vamos a terminar este tema como segunda parte sobre obesidad organizacional. Nos vemos el viernes que viene. Que la pasen muy bien. Dios los bendiga y nos vemos prontito. Abrazo grande.